Mis hermanos, mis hermanas, un placer, un gusto enorme estar aquí a través de estos benditos medios, llevando la palabra de mi Señor, esperando que todo aquel hermano o hermana que nos está escuchando a través de estos benditos medios, donde quiera que te encuentres, abras tus oídos en este momento, tus oídos espirituales, pero sobre todo tu corazón, mi hermano, mi hermana, para que escuchemos estas lecturas de hoy. Te puedan sonar fuertes cuando las lee uno. Son palabras de mi Señor que nos está dando avisos. Y no es para asustarnos, pero sí es para que hagamos conciencia. No para que le tengamos miedo al Señor, no para temerle, pero temer de hacer cosas que no le agradan. Y vamos a pasar al salmo de hoy, de este día, el salmo 118. Y dice el salmo así: dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandatos para nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Abre los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Mis hermanos, mis hermanas, un salmo donde dice allí arriba que dichoso el que cumple la ley o la voluntad del Señor. Es dichoso aquel que se esfuerza, porque para cumplir, mis hermanos, para ver sus maravillas, dice ahí en el Salmo, para ver las maravillas del Señor, para cumplir esa voluntad del Señor, qué difícil, Señor, qué difícil se nos hace. Qué difícil se nos hace, mis hermanas, mis hermanos, cumplir la voluntad de Él, cumplir la ley, como dice ahí, cumplir la voluntad, cumplir sus preceptos, cumplir los mandamientos y tantas muchas cosas que encierran en esa palabra cumplir la ley del Señor, cumplir la voluntad. Ahí encierra tantas cosas que si nos podríamos hablar nomás del puro salmo, ahí nos pasaríamos una hora o más, mis hermanos. Tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que hacer un sacrificio para intentar cumplir esas leyes, esos mandatos del Señor que Él nos manda, y dejar de seguir las corrientes del mundo, dejar de seguir el mundo, dejar de hacer lo que quedan multitudes, lo que la mayoría gritaban en aquellos tiempos, lo que la mayoría hacían, muchos ahí seguimos. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que sigamos el mundo, mis hermanos, mis hermanas. El Señor quiere que nos comamos su alimento, como alimento esta palabra, que la dijéramos y que la entiendamos, que abramos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para entender verdaderamente qué es lo que el Señor nos habla. Recordemos que la palabra del Señor es palabra viva. Estas benditas palabras que están en la Sagrada Escritura, por eso cuando la terminamos de leer, le hicimos palabra de Dios. Y aquí está todo lo que el Señor nos está previniendo, mis hermanos, para que no le vayamos a decir al Señor un día que lleguemos a su bendita presencia: es que yo no sabía, Señor, es que me hubieras mandado a alguien, es que me hubieras mandado decir que estaba mal. Vamos a pasar a la primera lectura, y la primera lectura se encuentra en 2 de Juan, del 4 al 9, en estos 5 versículos, muy de la mano del evangelio que vamos a leer, un evangelio también que el Señor nos está dando advertencias. Y dice así
Segunda de Juan del 4 al 9. Quien permanece en la doctrina posee al Padre. Señora elegida, ha sido para mí una gran alegría encontrar entre los hijos algunos que viven de acuerdo a la verdad, según el mandato recibido del Padre. Ahora, señora, no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos los unos a otros. El amor consiste en proceder según sus mandamientos. En el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan el amor. Muchos impostores han venido al mundo afirmando que Jesús no ha vivido en carne mortal. Ellos son el impostor y el anticristo. Ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuántas veces has escuchado tú a lo mejor esta lectura? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del anticristo? Y hoy la palabra del Señor nos está aclarando, nos está diciendo aquí, ¿quién es el anticristo? ¿Has oído hablar? Personas no católicas, personas judíos, personas de diferentes religiones, personas que por una noticia que da el Papa, por una decisión que toma el Papa, qué tristeza. Qué tristeza da que digan que el Papa Francisco es el anticristo y que es gente que no creyente. Pero también yo digo gente ignorante también. Que no se ponen a leer la Sagrada Escritura. Que están en su ignorancia, lo que la gente, siguiendo el mundo sin orientarnos. Dice aquí en el primer versículo 4, dice así, que señora elegida, ha sido para mí una gran alegría encontrar entre tus hijos alguno que vive de acuerdo a la verdad, según el mandato recibido del Padre. ¿De quién está hablando? De aquella señora elegida, de nuestra Madre Santísima, de una madre. Dice que ha encontrado en alguno de sus hijos que viven de acuerdo a la verdad, según el mandato recibido del Padre. Yo me pregunto hoy el día, si el Señor viniera en estos momentos, si el Señor viniera en estos tiempos como vino hace 2000 y tantos años a hacerse hombre, a nacer de una mujer. Cuando leía yo esta lectura le digo, Señor, si vinieras ahorita, y aquí lo que nos estás diciendo, si podrás llegar con una mujer, a una familia, a decirle estas palabras. A decirle estas palabras que se alegraría de hallar un hijo que vive que viviera según, de acuerdo a la verdad, al mandato recibido del Padre. Yo creo que batallaría a Dios si viniera. Porque ahorita nos interesan las cosas del mundo, nos interesa lo material, nos interesa el tener, nos interesa tener más que el hermano, tener más que el vecino, tener más que mi hermano de sangre, tener más económicamente, mis hermanos. Y nos interesa por tener más y más y más, por querer dejar a nuestros hijos bienes materiales. Decía San Pablo, acumulando basura. Decía San Pablo cuando conoció verdaderamente a aquel Jesús que hablaba con él. Ahí está lo que yo tenía, para mí es basura.
Cuando uno entiende, cuando uno se mete, se profundiza a la Sagrada Escritura, entiende lo que San Pablo decía. Esas riquezas que tenía, tómenlas, agárrenlas, para mí es basura. Hoy que he conocido verdaderamente, hoy que Jesús ha hablado yo con Él, para mí esas riquezas son basura. Y cuando estoy en el mundo, dice uno, ¿cómo puede ser posible que una riqueza este hombre la tome diciendo que es basura? Mis hermanos, cuando uno verdaderamente conoce, cuando uno se interesa, cuando uno va profundizando, cuando va leyendo y va entendiendo la Sagrada Escritura, mis hermanos, no le interesa, mis hermanos, no le interesa los bienes materiales. Nos interesa el dejarle a nuestros hijos, inculcarles la fe, el dejarles fe. Nos interesa la riqueza, no, mis hermanos. Que haya hijos, como dice aquí la palabra, bendita palabra de Dios. Dice, ahora, Señora, no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio. Mis hermanos, los mandamientos, las leyes, las reglas, dice, son las mismas. Dice aquí que nos amemos los unos a los otros. Es un mandamiento. El primer mandamiento que nuestro Padre Dios nos dejó. Que nos amemos los unos a los otros. Y no dice aquí que ames a tus hijos, que ames a tu padre. Dice que no nos amemos los unos a los otros. Dice un mandamiento nuevo. Dice el mandamiento que existía desde el principio. Dice, el amor consiste en proceder según sus mandatos y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio. Y eso se nos ha olvidado, mis hermanos. Se nos ha olvidado el amar al prójimo. Hoy en día, mis hermanos, platica uno con personas y le hace una pregunta al hermano por el hermano de sangre. ¿Quién sabe? No, tiene años que ni me habla. Compró su troca nueva, tiene esto, y yo lo quiero emparejar, ya vamos compitiendo, ya ni nos hablamos. Qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza da, mis hermanos, cuando una persona te está platicando esas pláticas que por cosas materiales que ni siquiera tenemos porque estamos anhelándolas, que no las tenemos. Y ya ni siquiera nos hablamos con nuestros hermanos de sangre. No nos hablamos porque tienen un poquito más que yo, porque mi Padre Dios le da, y Dios le da a quien quiere y lo que Él quiera. Dice, aquel que tenga poco todavía se le quitará para darle al otro. Y nosotros compitiendo a veces, pero compitiendo en las cosas materiales. Dice aquí, mis hermanos, que han aprendido desde el principio es vivir en el amor. Muchos impostores han de venir al mundo afirmando que Jesucristo no ha vivido en carne mortal. Ellos son el impostor y el anticristo. ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces ha escuchado yo esas palabras que el anticristo, a una persona elegida de Dios, a una persona que está ungida de Dios, personas no creyentes, personas, no es el anticristo, y el anticristo, dice la bendita palabra de Dios, cuídense, los anticristos, el anticristo está entre ustedes ¿desde cuándo? Aquel que diga que Jesús, hay personas que todavía andan diciendo que Jesús no ha venido, personas que se van por no meterse a instruirse en la Sagrada Escritura, se van a otras religiones y ahí les han dicho y les dicen y les inculcan que el que vino no era Jesús y están esperándolo. ¿Y qué dice aquí la bendita palabra de Dios? Ellos son unos impostores, personas que hasta profetizan, y más si llegan los medios de comunicación y las televisiones y hablan que ellos están profetizando y que esto y que lo otro. Dice, ustedes son los impostores y el anticristo. Y esas gentes, tristemente, mis hermanos, tienen seguidores. Esas gentes muchas de las veces, por medio de los medios, de la televisión, del teléfono, tienen tantos seguidores. Dice la bendita palabra de Dios
que ellos son los anticristos para que nos cuidemos, mis hermanos. Para que sepamos, mis hermanos, que no cualquier persona que hable, que diga que él sabe, que él profetiza que va a pasar esto y que va a pasar esto, y nosotros a veces como ciegos, como Bartimeo, estamos creyéndoles. No, mis hermanos, hay que instruirnos y ver lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice aquí, ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta, mis hermanos. Pero está hablando aquí no del trabajo físico, el trabajo, cuando uno deja el trabajo físico, cuando uno deja de trabajar, cuando uno deja de hacer cosas por trabajarle a mi Señor. Eso es el trabajo del que está hablando, del trabajo que el Señor nos quiere invitar a que entremos en esta viña. Dice aquí, ¿quién pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella? No está unido a Dios. Qué palabras, mis hermanos, en estas lecturas de hoy, este día. Que quien aquí nos está otra vez recalcando lo que te estoy hablando, mis hermanos, lo que has escuchado en noticias, los que salen, que ellos son, que esto y que muchas cosas. Y aquí la Sagrada Escritura nos está hablando que son impostores, que ellos son los anticristos, y aquí nos está hablando aquellos que quieren saber. Y hay unos que salen de repente en la tele. Otro día estaba viendo yo uno que ya hasta sabía lo que iba a pasar de aquí hace cuántos años y cuándo se iba a acabar el mundo y cuánto. Digo, ay, Dios mío. Si mismo Jesús, dice la palabra de Dios, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? Ustedes no lo saben ni yo lo sé. Y personas, mis hermanos, personas del mundo, personas que están aquí, dice, por eso aquí dice esta Sagrada Escritura, ellos ya quieren hacerse que saben más que mi Señor Jesucristo, que saben más que Dios, que profetizan más que Dios. ¿Qué dice aquí la bendita palabra? Aquel que quiera hacerse de una doctrina más que Cristo es que no permanece unido a Dios. Esa persona, mis hermanos, está con engaño. Esa persona aquí decir que sabe más que Dios. ¿Quién puede saber más que Dios, mis hermanos? Nosotros a través de que nos metamos en la Sagrada Escritura, vamos a irnos haciendo alumnos, mis hermanos. Pero no vamos a saber nunca, jamás, más que el Señor, más que Papá Dios. Nunca, mis hermanos. Dice aquí, termino con esta lectura. Dice, en cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza, cuenta con el Padre y cuenta con el Hijo. ¿Cómo ves, mi hermano, mi hermana? Dice aquí, en cambio, aquel que se mantiene en esta enseñanza, aquel que se mantiene en esta dicha, de introducirnos, de alimentarnos, mis hermanos, mis hermanas. La Sagrada Escritura es un alimento. Necesitamos de tomarlo como un alimento. Necesitamos de tomarlo como ese alimento que necesitamos diario, ese alimento que necesitamos físico, que es alimento para nuestro cuerpo. Con un rato que duremos en ayuno, con un rato que como nuestro cuerpo está pidiendo de comer, mis hermanos. ¿Y qué no hemos sentido lo mismo cuando pasan 2, 3, 4, 5 días y no leemos la Sagrada Escritura? Y un mes, y pasan a veces meses y no leemos la Sagrada Escritura, mis hermanos. Pero al cuerpo sí le hacemos caso, porque sentimos hambre, porque no hemos comido. Pero a nuestro espíritu no le hacemos caso. Eso es, el Espíritu Santo está queriendo alimentar del cuerpo y la sangre de Cristo, de la bendita palabra de Dios. Y no le hacemos caso, pero al cuerpo sí, porque sentimos hambre, mis hermanos. Pero también necesitamos de pedirle a Papá Dios de unirnos a Él. Dice aquí, unirnos a Él para estar en esa doctrina. Dice, y así, con esa enseñanza, contaríamos con el Padre y contaríamos con el Hijo, mis hermanos. ¿Cómo ves? Hermosa lectura de este día. Y vamos a pasar al Evangelio, mis hermanos. Un Evangelio, unas palabras. Un evangelio poquito duro. Si esta lectura de segunda de Juan nos habló de advertencias, este evangelio viene muy de la mano, pero muy de la mano de esa lectura donde el Señor nos va a hablar
de prevenirnos, mis hermanos. Dice este evangelio, así está, lo encuentras en Lucas 17, del 26 al 37. Estos 11 versículos. Dice, estén preparados para ese día. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé, sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y acabó con todos. O como sucedió en el tiempo de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Lo mismo, si uno está en el campo, no vuelva atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. Quien trate de conservar la vida, la perderá. Pero quien la pierda, la conservará. Les aseguro, esa noche estarán dos en una cama, a uno lo arrebatarán y al otro lo dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas, a una la arrebatarán y la otra la dejarán. Están dos en el campo, a uno lo arrebatarán y al otro lo dejarán. Le preguntaron, ¿dónde, Señor? Jesús les contestó, donde está el cadáver se reúnen los buitres. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una lectura, mis hermanos, un poquito fuerte. A mí me gusta mucho hablar de testimonios, del amor del Padre, de la misericordia. Cuando me tocan leer estas lecturas, cuando me toca proclamar, cuando me toca predicar estas lecturas, bueno, Señor, dame sabiduría, discernimiento para discernirla, para hablarle a tu pueblo que nos estás advirtiendo. Te decía lo empezar, mi hermana, mi hermano, para que después cuando lleguemos a su divina presencia no vamos a decir como en la parábola del el rico y Lázaro. Es que yo no sabía, Señor. Vamos a ponerle muchas. No, Señor, nadie me dijo a mí de esto. Y el Señor nos va a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el hermano Alfredo estaba hablando de aquellas prevenciones? Y no hicieron caso. El que sabe. Ahorita hay que disfrutar la vida, Señor. La vida se vino a disfrutar. La vida se viene a vivir. La vida se viene. Eso le dicen a uno. Mis hermanos, hay que disfrutar la vida. Mi Señor vino a dar la vida para que tuviéramos vida, para que dejáramos de ser esclavos. Vino a hacernos libres. Pero tristemente hoy en día, esa libertad que el Señor nos dio al venir a dar su vida en la cruz por nosotros, la tomamos nosotros como un libertinaje. Mi Padre Dios vino a dar la vida por todos nosotros, cargó con nuestros pecados en la cruz para ser libres de dejar de ser esclavos. Y hoy en día ese libertinaje después nos pasamos a ser esclavos otra vez. Entonces yo le digo, Señor, entonces ¿de qué sirvió que tú vinieras a poner tus manos y tus pies a que te clavaran en esa bendita cruz si volvemos a lo mismo, volvemos a esa esclavitud de drogas, de alcohol, esclavitud de sexo desenfrenado, esclavitud de tantísimas cosas? Dice aquí en este evangelio, mis hermanos, si en aquel tiempo, pero la bendita palabra es viva, la palabra del Señor, recordemos que es palabra de Dios, es al día. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, hoy nos está diciendo a nosotros, hoy nos está advirtiendo a nosotros. Dice, lo que sucedió en el tiempo de Noé, sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre.
Dice, comían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y acabó con todos. Estos dos versículos 26 y 27. Se casaban, comían, bebían, gustaban. A lo mejor se casaban como ahorita. Porque el gobierno lo que le interesa es el dinero. El dinero, de ahora que ya permitió este país y varios países, que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, que la droga se legalice, que el gobierno no le importa la salvación, mis hermanos, mis hermanas. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, mis hermanos. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra conversión. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, inculcarles la fe, mis hermanos, inculcarles temor a Dios. No que le tengamos miedo a Dios, que le tengamos temor, mis hermanos, a hacer cosas desagradables, a hacer cosas que a mi Padre Dios no le agradan. Eso es lo que tenemos que temer y inculcarle a nuestros hijos. Hijo, hija, madre, habla con tus hijas, decirle, eso que estás haciendo no son cosas agradables a papá Dios. Y a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le teme de hacer cosas que Él no le agradan. A mi Padre Dios le gusta que hagamos cosas agradables a Él, que al menos las intentemos, que estamos en su camino y fallamos y tropezamos y caemos. ¿Qué no haremos? ¿Qué no haríamos cuando estábamos en el mundo? Si aún ya conociéndolo, aún predicando, aún compartiendo, aún conociendo, no estamos ya, mis hermanos, convertidos, pero hemos empezado una conversión. Hemos empezado a temerle a Dios, a ya no hacer las cosas que hacíamos. Y las recordamos, yo hacía esto, Señor, pero hoy en día voy caminando como el elefantito. Hago dos para adelante y uno para atrás. Para atrás es cuando hago todas las cosas que no te agradan, Señor. Y necesitamos, mis hermanos, padre, madre, necesitamos de decirle a nuestros hijos, eso que tú haces, eso no son cosas agradables a Dios. Esas son cosas que a ti te agradan. Esas son cosas del mundo. Esas son cosas que el gobierno permite porque el gobierno quiere dinero. El gobierno no le importa la salvación, no le importa que se destruyan, no le importa que anden hijos muriendo de sobredosis de droga. El gobierno, mis hermanos. Pero a nosotros sí nos importa porque son nuestros hijos, porque se van a condenar, mis hermanos. Nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación de nosotros y tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestras familias. Dice la bendita palabra de Dios que al menos con uno que se convierta en la familia podamos pedir salvación para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Pero ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo para esa conversión? ¿Ya la hemos empezado? Yo al menos digo, bueno, Señor, al menos a lo mejor yo ya di un primer paso donde comencé, quiero convertirme, Señor. Y mientras me des licencia para caminar en tu camino, que alcance la conversión. Que no les predique a mis hijos, a mi familia, que les dé un testimonio de vida que estoy cambiando, que voy cambiando muy despacito, pero voy cambiando, que ya no hago cosas desagradables a ti, Señor. Que mis hijos, mis nietos, mis hijos vean. De nada serviría que yo les hablara mucho y les predicara, pero mi testimonio de vida no les ayudara a ellos. ¿Cuántas veces les podemos decir tantas cosas? Pero nuestro testimonio de vida, mis hermanos, es donde es nuestra familia, mis hermanos. Podemos andar de retiro en retiro predicando y esto y lo otro, y cuando llegamos a nuestras casas con nuestros esposos, esposas con esposa, llegamos y damos todo lo contrario de que estamos en un proceso de una conversión. Porque dice aquí que cuando Noé, aquellos 40 años, mis hermanos, aquellos 40 años que duró, dice aquí que Noé duró construyendo aquella barca. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía la gente? Lo que hace hoy en día, mis hermanos. Lo que hace hoy en día la gente. A Noé también lo criticaban, lo juzgaban, decían que estaba loco. 40 años trabajando, construyendo una barca grandísima. No había la tecnología de ahorita, no había la herramienta de ahorita.
Estamos hablando de 2000 y tantos años atrás. No había la tecnología que hay ahorita para hacer una casa en 8 o 15 días. No, mis hermanos. Pero él trabajaba y trabajaba haciendo aquella barca que no le fuera a entrar agua. ¿Y qué hacía la gente? Juzgarlo de loco. Como te juzgan a ti también, mi hermano y hermana, que vamos en ese caminar del Señor. Y nos juzgan de loco, y estos ya no tienen vida propia, y estos ya nomás unos aburridos, y estos ya nomás quieren hablar de la Sagrada Escritura. Mis hermanos, y somos humanos, y estamos en un proceso de conversión, y a veces nos duele, y ¿sabes qué es lo triste, mis hermanos? Que a veces hasta nos quiere dar todavía coraje. Porque somos humanos, mis hermanos. Porque estamos hechos de carne, cuerpo y espíritu. Y nuestro cuerpo es débil. Y cuando nos dicen, nos juzgan de loco y nos juzgan de aburrido. Y si todo lo que te han dicho a ti, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, que estás en este caminar, te duele. Nos duele y nos quiere entrar el coraje. Pero en ese momento el Señor dice, cálmate, mijo. Todo eso que te dijeron a ti, a Noé también le dijeron. ¿Y qué dice aquí? Cuando llegó aquellas aguas, mis hermanos, Noé, dice allí en otro texto bíblico, sube a toda tu familia y sube a aquellos animalitos que Jesús le había dicho, y sube a tus yernos y sube a tus hijas y hijos, mis hermanos. Y se cerró la puerta. Y así se van a cerrar otras puertas después, mis hermanos. Dice, esto sucederá también en los tiempos del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y acabó con todos los que no creían en él. Triste, mi hermano. Y son palabras de advertencia. Te decía yo al empezar, cuando leo uno estas lecturas, quisiera, Señor, ¿por qué me tocaría a mí esto? Ay, Señor, hasta... Ve y diles a ese pueblo, ve y dile a mis hijos, ve y dile al mundo, porque esta tecnología, bendito Dios, llega muy lejos. Lo que hacen ahorita, casarse, porque el gobierno ya permitió casarse hombre con hombre, casarse mujer con mujer y tantas cosas. Y aquí dice, mis hermanos, y acabó con todos. Dice, como sucedió en tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero Lot salió de Sodoma, y llovió fuego y azufre del cielo, y acabó con todos. Con otra generación de Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Y cuando lee uno toda esa lectura, se queda uno triste. Dan ganas de llorar al escuchar a aquellos pueblos. Cómo está cuando lee uno esas lecturas completas y entiende uno por qué el Señor estaba molesto. Por qué Dios había descargado su ira. Y si lees esa lectura ahí completa, ahí en la Sagrada Escritura, entenderás por qué hoy no tenemos tiempo y nomás está poquito aquí. De ver cómo estaban aquellos pueblos, Sodoma y Gomorra. De ver cómo estaban tristemente perdidos. Por eso papá Dios descargó su ira. Pero encontró a Lot, a un hombre justo, a un hombre que hacía cosas, que se sacrificaba, que lo criticaban, que no le importó. Un hombre de Dios, un hombre justo. Y le dijo que sacara a su familia. Y dice aquí, dice, así será, acabó con todos. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. En aquel día, si uno está en la azotea y tiene cosas en la casa, no baje a buscarlas. Lo mismo si uno está en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Si vemos por allí en la vida, cuando mandó a aquellos ángeles, nuestro Padre Dios, a decirle a Lot, sal de aquí con toda tu familia, tus hijos, tus yernos, tus nietos, y no voltees ni para atrás. No voltees ni para atrás, porque esto dice en la Sagrada Escritura, esto va a arder. Palabras fuertes, mis hermanos. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, no estamos? ¿Y qué dice aquí? Cuando la mujer de Lot volteó para atrás a ver qué iba a suceder, aquel fuego que llovía, tristemente aquel fuego que llovía, dice, la alcanzó y ahí quedó. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, volteamos para atrás a ver cómo está el otro hermano?
Ella volteó, ¿sabes para qué, mis hermanos? Cuando yo leo esta lectura y digo, esta mujer tenía dudas de lo que Dios hablaba, de lo que Lot le decía a su familia. Tenemos que salir de aquí corriendo, porque esto se va a terminar aquí, estos pueblos. Estos pueblos van a arder. Imagínate tú, Lot, con la sabiduría, con escuchar, con oír, abrir sus oídos a lo que Dios le decía, a lo que Dios le hablaba, estar atento. Fuera que le hubiera mandado un ángel, que le mandó ángeles para avisarles, dice allí en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces estaremos dispuestos a escuchar nosotros cuando estamos en una cosa así, a escuchar? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a escuchar un mensajero de Dios? Y si Lot le decía a su familia, va a suceder esto y lo otro, era porque él abría sus oídos espirituales, aquellos ángeles que Dios le mandó a decirle que tenía que salir de allí y que dejara lo que tenía que dejar a todo. Y aún así le dijo, ni siquiera voltees para atrás. Sal corriendo de aquí, dice la Sagrada Escritura. Pero la mujer de Lot, imagínate, al dejar lo que tenía, al dejar a aquella gente, al dejar a aquellos enemigos, al dejar a aquellos amigos, al dejar a lo mejor familiares allí, ¿cómo no iba a sentir las ganas de voltear para atrás? ¿Cuántas veces no hemos sentido nosotros esas ganas de voltear a ver a nuestros hermanos? A nuestros hermanos que estaban en el camino de Dios, que eran predicadores, que eran personas de oración, que eran personas que oraban con una oración hermosa, y ahora los vemos en el mundo, mis hermanos. Ahora los vemos con un negocio, con unas trocononas y un negocio. Es que dejé el servicio, es que dejé el grupo de oración, es que dejé la iglesia porque ahí no quedaba nada, nomás que críticas. Pero mira, ahora que Dios me dio este negocio, me he sacrificado, me he desvelado, pero ahora mírame cómo estoy. Económicamente, bien. Económicamente, con mucha abundancia. ¿Cómo estás, hermano? Bien, mira, ahora sí. Espiritualmente, ¿cómo estás? Y ahí ya no saben qué responderle a uno, mis hermanos. Pero eso es lo que ella, la esposa de Lot, le daba por voltear a ver. Y cuántas veces nosotros que vamos avanzando queremos voltear a ver a aquel hermano que a lo mejor a ver si viene detrás de nosotros, o ya totalmente se apartó del camino de Dios, o ya totalmente empezamos a decir, ya se condenó, era el que hacía esto, ahora en el mundo, ahora en el negocio, ahora transeando, dicen las personas del mundo, porque así hablamos. Mis hermanos, hoy esta lectura nos está hablando de prevención. Nos está hablando la palabra de Dios, mis hermanos, de que despiertemos, de que ya no estemos ciegos, de que nos interesemos en las cosas de Dios, de que nos interesemos en la Sagrada Escritura, de que nos interesemos en saber qué es lo que Dios quiere de ti, de mí, mis hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra familia, que hagamos en nuestra vida? No nomás nos interesemos por tener en abundancia. Si mi Padre Dios nos quiere dar riqueza, Él nos la va a dar, mis hermanos. Si mi Padre Dios nos quiere dar una casa, nada más basta que se la pidamos y nos la va a dar. Hacer lo que nosotros tengamos que hacer. Pero ¿cuántas veces estamos pidiendo y estamos pidiendo y estamos pidiendo, pero materiales? Pero ¿cuántas veces le habremos pedido? ¿Cuántas veces le habremos pedido, Señor, yo quiero ser un predicador, Señor, yo quiero entrar en tus caminos? No, mis hermanos, eso es al contrario. Mi Señor nos elige, Papá Dios nos elige, nos hace la invitación, y nosotros ciegos y mudos y sordos que no escuchamos su bendita palabra. Nos manda mensajeros, así como le mandó ángeles a Lot que saliera de ese pueblo. Y nosotros, ¿estas quién son? A Noé también en la Sagrada Escritura, a Noé también le mandó ángeles a decirle que construyera esa barca. Y Noé hizo caso a esas advertencias, que porque iba a llegar ese diluvio y iba a acabar con todos. A Lot también le mandó ángeles a que saliera de allí, que él encontraba que era el único hombre justo que había en esos pueblos, y que saliera de allí, porque todos los demás iban a padecer.
¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces habremos estado tú y yo, mis hermanos, mis hermanas, en el lugar de Lot, donde el Señor nos manda mensajeros? Estás mal, mi hijo. Estás mal, hermano. Estás mal, amigo. Donde nos manda mensajeros. Donde nos manda mensajeros el Señor y nosotros no le hacemos caso. Hoy la palabra de Dios nos está hablando de advertencias, porque dice aquí: les aseguro que esa noche 2 estarán en una cama, uno será arrebatado y el otro dejado. Habrá 2 mujeres moliendo juntas, una será arrebatada y la otra será dejada. Otras 2 estarán en el campo, uno lo arrebatarán y al otro lo dejarán. Le preguntaron: Señor, ¿dónde, Señor? Jesús les contestó: donde está el cadáver, se reúnen los buitres. En nuestros países, mis hermanos, vemos mucho más esto. En nuestros países vemos mucho más esto cuando yo recuerdo en nuestro país, cuando un animal se había fallecido, una res por allá en el campo, por falta de agua, porque estaba enredada, y mirábamos los buitres arriba. Y decíamos: un animal allí falleció, hay un animal muerto, porque esos buitres es lo que anuncian. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos visto esas señales, pero de las que papá Dios nos está hablando de aquí, de esas señales que nos estamos perdiendo, mis hermanos? Que hoy en día no le hacemos caso a sus advertencias, que hoy en día ya no tememos a Dios, que hoy en día hacemos lo que queremos, el mundo hace lo que hace, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, la droga ya porque el gobierno la autorizó, y papá con hijos juntos ahí fumando marihuana. Es que el gobierno ya autorizó, y muchos preocupados porque el gobierno autoriza que el aborto sea legal. Y mis hermanos, lo que nos interesa es meternos a leer la Sagrada Escritura. Lo que nos debe de interesar es ponernos a orar, hablar con papá Dios y escuchar que no, pero no, lo que nos interesa es lo del gobierno, lo que el gobierno autorice, lo que el gobierno diga. Eso hay que hacer, el gobierno lo está autorizando. El gobierno autorizó que todos podemos comprar armas. Vamos a comprar armas. Y la Biblia, mis hermanos, la Biblia hace muchos años que está abierta en las iglesias, en las librerías, vendiéndose. Una Biblia, libros para instruirnos. Y eso no lo hacemos. Pero lo que el gobierno, lo que el mundo sigue, la corriente del mundo, eso sí estamos para seguirlo rápido. Lo que el gobierno autoriza es que está bien, pues ya es legal, el gobierno lo autorizó. El gobierno, te vuelvo a decir, mi hermano, él le interesa lo que deja dinero. Hoy con esos dispensarios de marihuana, dicen, el gobierno el año pasado juntó tantos millones de impuestos por esos dispensarios de marihuana. Pero ¿cuántas Biblias se vendieron en un año? Como unas 5 o 6. Y las que se compraron, ahí están guardadas. Porque no nos interesamos en las cosas de Dios, mis hermanos. A través de estas lecturas, mis hermanos, yo te invito a que, aquí se me terminó el tiempo para seguirte, tú profundiza esa lectura en tu casa, ahí en Lucas 17, del 26, 27, y todavía sigue para adelante, mis hermanos. Para que verdaderamente tomemos cartas, como dicen aquí en el mundo, tomemos cartas en el asunto, y al menos nosotros que conocemos de Dios, al menos si no cambiamos el mundo, hay que cambiar nosotros, mis hermanos. Vamos a pasar a unos minutos de oración. Se nos ha terminado el tiempo de esta prédica. Vamos a ponerte, Señor. Vamos a ponerte en tus santas y benditas manos, Señor. A todos aquellos hermanos, hermanas, que no se han instruido, Señor. A todos aquellos hermanas, mis hermanos, que como si fuera una cosa prohibida, la Sagrada Escritura la tenemos en nuestra casa cerrada, Señor. Como si fuera un tesoro enterrado, empolvada, Señor. Que nos des esa hambre, Señor. Que nos des esa sed, Señor. Que nos des esa sed de tu palabra, Señor. Que nos des esa sed de ti, Señor. Que nos interesemos, Señor. Que nos dé así como esa hambre que sentimos, papá. Así como esa hambre que sentimos, Padre, de nuestro cuerpo físico, esa comida que si duramos 4, 5, 6, 8 horas sin comer, nuestro cuerpo sentimos que se está desvaneciendo.
Señor, nuestro espíritu, ¿cómo estará, Señor? Donde pasamos a veces años, hijos e hijas tuyas que no pueden comulgar, no pueden comer tu cuerpo y tu sangre. ¿Cómo estará nuestro espíritu, Señor? Que pasan años, Señor, y con esa sagrada escritura ahí cerrada, guardada, aterrada. Señor, danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Que nos interesemos, Señor, cada día más, Señor, por conocerte, Señor. Para poder servirte, Señor. Para podernos enamorar de ti, Señor. Cuando uno se enamora de una persona, Señor, no hay quien lo detenga a hacer algo, lo que aquella persona le mande, Señor. Eso es terrenal, Señor. Nosotros nos hemos enamorado de ti, Señor. El estar aquí, Señor, llevando esto a través de estos benditos medios, llevando tu palabra, Señor. Lo hacemos, Señor, con un gozo, con una alegría, Señor. Porque nos hemos enamorado, porque te hemos conocido, Señor, porque estamos enamorados de ti, Señor. De Mamá María. Padre Santísimo del Cielo, te pido por todas aquellas personas que se están perdiendo, Señor. Te pido por la conversión de Andrés Zambrano García, Señor, que está en drogas, Señor. Por que está en ese lugar, mi Señor, donde a lo mejor lo pusiste en la cárcel en estos momentos, Señor, para que al salir de ese lugar, Señor, ahí donde está, Señor, detenido, hables tú con él, Señor. Ahí tenga tiempo de escucharte, papá. Te pido, Señor, por tu hijo Evaristo García Vázquez, Señor, por ese hijo tuyo, Señor, por ese malestar que tiene en ese pie, Señor. Tú sabes que es diabético y le puedan cortar su pie, Señor. Te pido perdón por él, Señor Jesús, si tanto tiempo obró, Señor, mal, Señor, sin saber de ti, Señor, ofendiéndote, mi Señor. A lo mejor te ofendía en su ignorancia, Señor, porque no te conocía, Señor, porque no se interesaba por conocerte, Padre. Te pido también, Señor, por tu hijo Alfonso, mi Señor, por tu hijo Alfonso, mi Señor, que está, mi Señor, muy enfermo, Señor. Te pido por él, Señor, que le des paciencia, mi Señor, para sufrir, Señor. Para sufrir con paciencia, Señor, así como tú sufriste cuando ibas cargando esa pesada cruz, Señor. Ibas sufriendo con paciencia, Señor. Se te iba acabando las fuerzas, Señor, se te iba acabando, ibas caminando y ibas dejando ahí el camino, tu sangre, Señor. Pero Dios te daba fuerzas, papá, Dios te daba fuerzas para que llegaras hasta ese lugar donde tenías que llegar, Señor. Dale fuerzas a esos hijos tuyos, mi Señor. Dale fuerzas a ese hijo tuyo, mi Señor. Dale paciencia para que sufra con paciencia, Señor. Te pido por todos los enfermos de cáncer del mundo entero, Señor. Por sus familiares, Señor. Para que aumenten su fe, Señor. Para que te pidan, Señor, pero con fe, Señor. Tú dices en tu santa y bendita escritura al final del Evangelio de Marcos, si pidiéramos algo, fuera lo que fuera, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podíamos decir a esa montaña que se arrojara al mar. Esas son de las montañas de las que nos hablas, de los problemas, las enfermedades, las dificultades que nos llegan, mi Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder mover esas montañas, Padre Santísimo del Cielo. Te pido por todos aquellos que no te conocen, Señor. Pero te pido por aquellos que te conocen, Señor, y aún conociéndote, Señor, hacemos cosas que no te agradan, papá. Te pido perdón por todos ellos. Te pido perdón por los que te ofenden, Señor, porque no te conocen. Por aquellas personas que no creen en ti, que haya Dios, Señor, que bebemos por la naturaleza, Señor. Una persona otro día me decía que si yo te había visto, Señor, que ella no creía que existiera, Señor. Y me da tristeza cuando esos hijos tuyos, hijas tuyas, hablan así, Señor. Te doy gracias por escuchar estas peticiones, Padre Santísimo del Cielo. Y queremos cerrar esta oración con esa oración que tú nos dejaste, esta prédica, Señor. Con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Madre Santísima del Cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, no se canse de interceder ante su Hijo amado por estos hijos suyos pecadores, por aquellos hijos que se han ido de la religión a otras religiones y les inculcan que hablen de usted, Madre Santísima del Cielo. Y es cuando se acuerda de aquellas palabras que le dijo el ángel Gabriel, que una espada le traspasaría el corazón, y cómo no va a sentir que una espada le traspasa el corazón con esas palabras.
Pero hoy le repetimos las palabras que el ángel Gabriel le dijo, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y cubrimos esta radio, nos cubrimos nosotros con la sangre de mi Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Les habló su hermano en Cristo, Alfredo Zambrano.